cualquier estudiante que esté en la lista y que esté aquí dentro, no se preocupe en estar manipulando la información que tenemos aquí, ¿ya? Simplemente concéntrese en escuchar la explicación, ya que este material lo van a tener ahí, como les dije en el Classroom. De hecho, hoy estoy subiendo la grabación de hoy día más, de tal manera que van a tener todo para el examen del día lunes. El examen es presencial, ¿verdad? Este lunes damos el examen, ¿ya? Ok. Perdón. Recording in progress. Muy bien, jóvenes. Entonces continuamos con el avance. ¿Ya? Hemos quedado en esta parte que corresponde a la preparación propiamente de la mercancía, ¿no es cierto? A diseñar los envases, a condicionar la mercancía, a marcar la mercancía. Para marcar hemos visto que es necesario utilizar en todo caso este pictograma, ¿verdad? Pictogramas que nos sirven para darnos a conocer sobre cómo podemos proteger a la mercancía o cómo podemos manipular la mercancía. ¿A fin de qué? A fin de no generar un daño innecesario en la mercancía, ¿verdad? Habíamos visto de que aquí tenemos, por ejemplo, dentro de estos pictogramas, que con solo ver esta imagen ya podríamos saber de que se trata de una mercancía frágil, que hay que colocar en forma vertical, hay que proteger del sol, perdón, del agua, ¿no es cierto? O acá, que debemos alejar esta mercancía de los lugares radioactivos, ¿verdad? O en este caso, cómo debemos manipular físicamente, no utilizar horquetas, no utilizar carretillas o montacargas, colocar las mordazas o las reslingas, no colocar una cantidad superior de una caja sobre otra, indicará seguramente, o cuando estemos importando o transportando mercancías que tengan que conservar alguna temperatura, ¿sí? Y decimos que esto es necesario de que todo esto conozcan todas las personas que van a tener contacto con la mercancía. Por supuesto que en primer lugar tendrá contacto el sujeto exportador, ¿verdad? Él es el que tendrá que, después de haber suscrito el contrato, hacer estas marcaciones, perdón, en las cajas con las cuales va a venir la mercancía, a fin de que cuando esté entregando, la gente que trabaje para el exportador pueda manipular correctamente y la gente que trabaja para el importador pueda recibir correctamente también esta mercancía. Y no solo eso, sino quienes vayan a embarcar la mercancía manipulen correctamente, ¿no es cierto? Tendrán que colocar de esta manera, proteger del sol, de la lluvia, etcétera, ¿no es cierto? Esas mercancías, ¿ya? Esto es muy importante para todos los actores, ¿sí? Inclusive decíamos las compañías de seguro, ¿verdad? Las compañías de seguro deberían tener un conocimiento de... Deberían tener una lectura correcta de estos pictogramas, ¿verdad? Porque recuerden, miren, si bien el exportador que está preparando la mercancía sabe qué tipo de mercancía viene aquí, en este cajón, en este cartón, por ejemplo, ¿verdad? En esta caja de cartón, por ejemplo. Entonces sabe que aquí vienen televisores, por decir, y coloca consiguientemente estas marcaciones, ¿verdad? Básicamente acá, ¿sí? Ya, él sabe qué contiene adentro y sabe además que al colocar estos pictogramas en la parte externa de la caja, sabe que tiene que proteger, que es frágil y que tiene que manejar de manera adecuada esta mercancía, ¿sí? Porque él es el productor, él sabe cómo debe tratar a su mercancía, ya. Pero resulta que va a haber personal, ¿sí?
de la empresa de transporte, personal inclusive de la aduana, como son los técnicos, que el de transportes, por ejemplo, sabrá posiblemente que por referencia, por el documento que está manejando, que se trata de televisores. Puede haber otra persona, sin embargo, u otras personas que no sepan exactamente qué hay aquí dentro, ¿verdad? Porque no se olviden, algunas veces vienen en inglés, ¿no es cierto? Los nombres. Entonces no sepa qué es. Ya, así sea que no sepa qué exactamente está llevando esta mercancía, con solo ver los pictogramas, tendrá que darse cuenta y para eso tendrá que ser instruido también. Esta persona, las personas que van a manipular, tendrán que ser instruidos sobre la importancia de leer correctamente estos pictogramas. ¿Sí? He podido ver que en algunas ocasiones, cuando se retira la mercancía, ¿sí? O cuando estás embarcando ya la mercancía nacionalizada, ¿sí? Cuando ya ha pasado todos los controles de la aduana, he podido ver que internamente, o sea, en el transporte interno, manejan esto al revés, esto no hay ningún problema, tienen algún cuidado, pero en esto no pasa nada, dejan ahí a la intemperie la mercancía, mientras están esperando algunos trámites, qué sé yo. ¿Ya? Entonces, y eso genera o puede generar un daño irreversible en la mercancía. ¿Verdad? Entonces, es importante que este elemento llamado pictogramas sea colocado oportunamente y sea leído adecuadamente por las personas que van a manejar, tocar, pesar esa mercancía, empezando por el empleado del o trabajador del exportador, hasta inclusive tomando en cuenta la participación de las personas que trabajan para el importador en sus almacenes particulares. ¿Sí? Pasando, por supuesto, por el conocimiento adecuado que deben tener todos los técnicos aduaneros respecto a cómo leer estos pictogramas. ¿Ya? Ok. Aquí vemos en este cuadro, en esta caja, se logra visualizar. ¿Está bien el tamaño, jóvenes? Hola. Sí, licenciado, está bien. Ya, ok, Sí, se ve gracias. listo. Aquí tenemos entonces, miren, por ejemplo, en esta caja, ¿sí? En lo que comúnmente se comercializa, ¿verdad? Hay diversos tipos de mercancías, sin embargo, las mercancías para consumo normalmente vienen en este tipo de cajas, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿qué estamos viendo? El nombre del que está embarcando, está enviando la mercancía, el país de origen, hecho en qué país, ¿verdad? Aquí habla sobre quién va a recibir, ¿sí? ¿Qué orden de pedido? Aquí está la orden 1075, por ejemplo. Esta orden de pedido tiene relación con la cotización y proformas que ha confirmado el sujeto pasivo, ¿no es cierto? El comprador. ¿Por qué vías está viniendo? Y aquí están los pesos netos, pesos brutos, las dimensiones de la caja y cuántas unidades contiene la caja. Y además encontramos estos pictogramas, ¿verdad? Los pictogramas que nos dicen que es delicado, que proteger de la humedad y hay que mantener esta caja de manera vertical, por ejemplo, ¿sí? Así que con solo leer estos datos externos, sobre todo estos pictogramas, ya podemos entendernos de que se trata de mercancía frágil, ¿verdad? Se trata de mercancía que debe manejarse de manera vertical, etcétera. Esto es importante por si acaso parece irrelevante, ¿sí? Sin embargo, llegado el momento, ocurre que hay problemas de reclamo del parte del comprador al vendedor porque su mercancía ha llegado rajada, etcétera, y cuando se hacen las revisiones, se encuentra de que ha sido incorrectamente manipulada. ¿Quién ha manipulado mal? El que ha embarcado la mercancía, el que ha desembarcado, etcétera. ¿Sí? Ahí se establece responsabilidades. ¿Ya? Ok. Asimismo, otro elemento que forma parte dentro de lo que es la preparación de la mercancía es Perdón, Hola, una consulta. En este dígame. caso, que estoy diciendo, en caso el que ha vendido puede ser una mercancía, puede ser vidrio, el producto lo ha entregado a almacenes de la aduana para que se exporte en una condición bien, y ha llegado donde el importador ya puede ser los vidrios rotos. En este caso, ¿quién se hace cargo? ¿El Ya. seguro o el Eh, técnico en este caso? Ya,
Ocurre que hemos explicado también, y gracias por la pregunta, ya me va a pasar su dato. Hemos dicho que toda mercancía que viene del extranjero con destino a nuestro territorio es capital invertido, ¿verdad? Y ese capital tendrá que ser protegido en este caso, por el dueño de la mercancía. Dependerá del Incoterms, ¿verdad? Si va a proteger el sujeto exportador o el importador, dependerá. Si es export, por ejemplo, por supuesto que estará a cargo de la protección o contrato del seguro, ¿verdad? Estará a cargo del importador, ¿verdad? Entonces, una vez que el sujeto importador ha asegurado la mercancía, y si existe un siniestro que daña a la mercancía que es objeto de transporte, por supuesto que la compañía de seguros tiene la obligación de indemnizar, ¿verdad? Él es el que tiene la obligación de indemnizar. Ahora, aquí va. Ocurre que la compañía de seguros, antes de soltar un peso, antes de indemnizar, lo que va a hacer es, al interior, va a realizar seguramente, o va a pedir informes periciales, ¿sí? Va a pedir información de diversos lugares por donde ha sido trasladada esta mercancía, ¿sí? Va a pedir un conjunto de informaciones de tal manera que tenga la certeza técnica de decir, ya, efectivamente, esta mercancía ha sufrido un daño porque durante el embarque, ¿sí? Se ha generado golpes innecesarios, etcétera. O podrá decir que efectivamente durante el transporte, por una mala colocación de las mercancías, una mala unitarización, qué sé yo, o por el temporal, ¿verdad? Se ha mojado o se han caído, se ha roto, etcétera. Dependerá de los informes técnicos que vaya a recabar la compañía de seguros, por si acaso, ¿ya? Así que dependerá de ese informe y también dependerá del Incoterms que se esté utilizando en su operación de compra-venta. Por ejemplo, el ejemplo que dimos, lo hemos referido al caso de utilizar un Incoterms ex-world, donde el comprador se hace cargo y es el comprador quien reclamará a la compañía de seguros para la indemnización. Pero ¿qué tal si es la venta bajo el Incoterms CIF Arica, por ejemplo? ¿Sí? ¿Quién reclamará sobre ese daño a la mercancía? ¿El exportador o el importador? Hola. ¿El exportador? En realidad es el exportador, ¿verdad? Porque es él quien ha contratado los servicios de la compañía de seguros, ¿verdad? Entonces él tendrá que hacer las gestiones correspondientes a efectos de que pueda él, como exportador, entregar las mercancías en las condiciones que han estipulado en el contrato. Ya han estipulado en el contrato el vendedor y el comprador llevar o enviar esta mercancía en buen estado, son nuevas, todas flamantes los televisores y tienen que llegar en tal situación al país del importador. Y si ha sucedido un siniestro, como el ejemplo que toma la señorita, entonces quien tendrá que reclamar a la compañía de seguros para que le indemnice por esa mercancía dañada va a ser el exportador, ¿verdad? Entonces dependerá del Incoterms que estemos utilizando, por si acaso. Lo cierto es que la compañía de seguros, para indemnizar o resarcir, necesita satisfacerse plenamente de la existencia primero del siniestro y las causas que han motivado ese siniestro. ¿Ya? No sé si hemos respondido. Hola. Sí, le hice un poquito. Ya, Ya. gracias. Ok. Bien, entonces es una forma de presentación de estos pictogramas muy necesarios. ¿Ya? Ok. Luego la otra herramienta dentro de la preparación de la mercancía es la utilización de estos códigos de barra, ¿verdad? Estos códigos de barra permiten bastante al sujeto exportador tener un control adecuado de la cantidad de mercancías, etcétera, que tiene en sus almacenes. Permite también al sujeto transportista, ¿sí?, hacer una correcta lectura. Permite también al sujeto importador hacer un buen control, como también a la propia aduana. Respecto al importador, por ejemplo, cuando ya la mercancía ha sido nacionalizada, puede ser almacenada e inclusive
puede ser considerada en sus inventarios rápidamente. ¿Sí? Hay lectores para este tipo de mercancía, de códigos que permiten dar a conocer esta información, como cuáles. Estos 3 primeros dígitos dan a conocer el código del país, ¿sí? Que está produciendo. Luego estos otros 5 dan a conocer la empresa que comercializa el tipo de producto y la división, si es comercial, industrial, etcétera. ¿Ya? Por ejemplo, si ustedes ven los productos bolivianos, ¿sí? Los productos bolivianos están precedidos por las letras 777. ¿Ya? Esas 3 letras 777 identifican a la producción de origen boliviana, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, estos códigos de barra igualmente son colocados acá, ¿sí? En este lugar o están en el otro lado, pero son colocados igualmente estos códigos de barra que son muy importantes para el comercio, ¿ya? Ok. Luego, ¿qué tienen que hacer? Deben, después de haber envasado, colocado las marcas, tienen que paletizar, es decir, colocar en las paletas, ¿verdad? Paletas conocidas con el nombre de paleta propiamente, palet o palet, ¿ya? Y fijarlas a través de eslingas. ¿Cuáles son estas paletas? Estas que conocen, ¿verdad? Estas paletas son las que vienen para ser base de la mercancía que se va a colocar sobre la misma, ¿no es cierto? De tal manera que el transporte de la mercancía pueda ser más uniforme, ya que cuando se coloque la mercancía aquí encima, se va a asegurar primero con bolsas, ¿no es cierto? Se va a colocar bolsas para proteger del polvo y de la humedad. 1 y 2, se colocarán las eslingas, es decir, esos sunchos metálicos o plásticos, ¿verdad? De tal manera que al colocar esos materiales pueda manipularse adecuadamente esta mercancía, además pueda proteger de algunos delitos, ¿verdad? Como el robo, por ejemplo, ¿sí? Ok, entonces este tipo de palets, perdón, los palets vienen de diferente tipo, ¿no es cierto? De diferente material. Hay palets de madera, de plástico, tenemos palets de inclusive cartón muy resistente, ¿verdad? Dependerá del tipo de mercancías que se va a transportar. Lo cierto es que el siguiente paso, después de haber marcado, etcétera, se tiene que paletizar, colocar las mercancías sobre este material, ¿sí? Sobre este medio de carga, ¿ya? Ok, de tal Licenciado, manera, dígame. dice, un dato interesante es, si bien como usted dice, hay palets que son de otros materiales, ¿no? Más que nada, el 90% de los palets que se utilizan son de madera y solamente un 10% son de otros tipos de materiales. Gracias, gracias. Efectivamente. Entonces, y ese tipo, el 90%, ¿para qué tipo de mercancías son normalmente? Bueno, no sabría decirle eso, licenciado, porque eh, quizás Ya, al ser de madera, quizás es para el tipo de mercaderías un poco ya más pesadas, o sea, más resistentes. Si bien, como usted dijo, hay palets que son tipo de cartón, pero que igual son resistentes, deben ser para mercaderías no tan pesadas, ¿no? Porque también no se sí. puede cargar peso exagerado para palets de cartón, como usted dijo. Correcto. Hay palets que son de madera, efectivamente sirven para transportar mercancías de consumo. Hay mercancías de consumo que deben venir envasadas en cierto material, ¿no es cierto? De vidrio, etcétera, que se requiere una protección adecuada. Imagínense utilizar un palet de cartón resistente y colocar sobre esos cartones resistentes, sobre esos palets de cartón resistente, productos como, qué sé yo, el Nescafé. Imaginémonos un producto similar, ¿verdad? Nescafé que viene en base de vidrio, podría no resistir adecuadamente, ¿verdad? Entonces, lo correcto será utilizar este tipo de pales que va a resistir mucho más. Sin embargo, si estamos transportando medicamentos, por ejemplo, por supuesto que vamos a utilizar los pales de cartón resistente, ¿verdad? Porque no tienen mucho peso, tienen bastante volumen, pero no tienen mucho peso, por ejemplo, ¿sí? Así que dependerá del tipo de mercancía. Lo importante es que recordemos que existen diversos tipos de pallets, ¿sí?
y diversos material que se utiliza, ¿ya? ¿Y cuál es la función? ¿Qué nos interesa además de esta parte? Y gracias por el aporte, joven. Nos interesa el uso que se le dé, ¿sí? El uso, ¿para qué sirve? Sirve precisamente para unificar o unitarizar la mercancía, colocar una sobre otra, dependerá de las instrucciones que se tengan en los pictogramas, ¿no es cierto? Aseguradas, de tal manera que con la unificación de la mercancía tengamos este tipo de imágenes, ¿no es cierto? Donde la mercancía está colocada sobre los pallets, ¿sí? Y han sido aseguradas con bolsas para proteger del polvo, la humedad, y luego aseguradas a través de la utilización de slingas, ¿verdad? O sunchos de plástico, o sunchos metálicos, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Para que su manipulación, porque todo esto que estoy marcando con el cursor, ¿sí? Seguramente va a ser transportado del almacén del proveedor hasta el lugar de embarque, etcétera, utilizando las famosas carretillas o los famosos montacargas, ¿verdad? Que han debido ver. Entonces, el siguiente paso, después de utilizar los pallets, será unitarizar la mercancía, ¿sí? Es decir, hacer que se vuelva en un solo bulto, si vale el término, ¿ya? De tal manera que se pueda manejar tranquilamente esta y no estar trasladando caja por caja, ¿ya? Después de haber paletizado la mercancía de esta manera y haber unificado o unitarizado la mercancía, ¿ya? Lo que se tiene que hacer es que simplemente colocar en el contenedor esta mercancía, ¿verdad? Para su transporte internacional, ¿ya? Y para eso, por supuesto, se utilizarán los diversos tipos de contenedores que se tenga, según el tipo de mercancía también que se está trasladando. Por ejemplo, aquí ven, bien, estos palets que están así unificados o unitarizados, seguramente van a ser colocados en estos contenedores, ¿verdad? Para luego ser transportados, ¿ya? Pero también tenemos otro tipo de mercancía, como estas, las que vienen en sacas, ¿verdad? No sé si han visto, por ejemplo, el polipropileno, ¿sí? El polipropileno es una materia, es un producto que nos sirve para producir, ¿se acuerdan de los plastoforms que utilizamos en la construcción? ¿No ve? Esos plastoforms que utilizamos en el piso, que van con las viguetas, precisamente utiliza este tipo de materia prima, son una especie de bolitas, ¿verdad? Que se transportan, ¿verdad? Y tiene un costo significativo. Si bien no es muy pesado, pero el volumen es significativo. Entonces se utilizará un tipo de contenedores. ¿Ya? Lo cierto es que esa mercancía unitarizada se tiene que colocar en estos contenedores y los contenedores son medios de carga, ¿verdad? Ok. ¿Cuáles son los tipos de contenedores que tenemos? Básicamente son estos tres, ¿ya? Contenedores de 20 pies, de 40 pies y de 40 pies high cube. Esos son los contenedores que normalmente utilizamos. ¿Cómo debemos leer a estos contenedores? Bien, debemos leer de esta manera. Este contenedor tiene su propio peso, ¿no es cierto? Su propio peso conocido como tara. Entonces, el peso del contenedor vacío, así ya construido, dispuesto para ser utilizado, el de 20 pies, por ejemplo, pesa 2.300 kilogramos o 5.070 libras. Si nosotros convertimos a toneladas, ¿cuánto estaría pesando este contenedor de 20 pies? ¿Cuántas toneladas? 2,3 toneladas. 2,3 toneladas, correcto, me pasa su dato. ¿Ya qué hemos hecho? Simplemente hemos dividido 2.300 entre 1.000, hemos hecho una regla de 3, ¿verdad? Una tonelada tiene 1.000 kilos y sacamos la regla de 3 de 2.300 y nos da 2,3 toneladas, ¿ya? Lo mismo, el de 40 pies, miren, pesa 3.750, ¿sí? El otro, que es de 40 pies, solo que es más alto, un poco más alto, que está, pesa 3,94 toneladas, ¿sí? O sea que son pesadas, ¿verdad? Y tienen que ser, ¿por qué? Porque van a resistir o van a llevar, van a contener dentro de sí estas mercancías que no siempre son livianas, son mercancías pesadas, muchas, ¿no es cierto? Luego,
¿Qué carga máxima soportan los contenedores? En este caso, el de 20 pies, ¿sí? Contendrá, resistirá con carga máxima hasta 28 toneladas, ¿verdad? Acá el de 40 hasta 28 toneladas también, y este otro hasta 28 toneladas también, ¿ya? Por tanto, ¿cómo debemos leer en los documentos? ¿Sí? Los documentos van a dar a conocer, por ejemplo, con qué documento leemos nosotros o en qué documento leemos el peso de la mercancía, en qué documento del comercio. Está en el documento de transporte, ¿verdad? En el documento de embarque, inclusive en el documento conocido como lista de empaque, ¿verdad? En el caso de mercancías heterogéneas, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a ver, por ejemplo, un peso bruto, ¿ya? Vamos a imaginarnos que bien, tenemos un documento de ese tipo y nos dice ese documento que el peso bruto de esa mercancía que estamos transportando es de 30.480 kilogramos. Ajá. De estos 30.480, que es el peso bruto máximo que se debe tener en ese contenedor, debemos leer de que de los 30.000, 2.300 corresponde al peso específico del contenedor y el resto será lo que corresponde a la mercancía, ¿verdad? De esa manera tenemos que leer, ¿ya? Lo mismo para el de 40 pies o el de 40 pies high cube, es decir, caja grande o cubo grande, ¿ya? Entonces, eso les aclaro porque en alguna vez yo escuché explicar, ¿no? En alguna respuesta, en alguna participación, de que el peso, este peso que estoy eh, marcando con el cursor de 30.480, ha sido considerado como si fuese el peso de la mercancía. ¿Ya? Imagínense que ustedes declaren ante la aduana que el peso de la mercancía, para este ejemplo, es de 30.480 kilogramos, ¿ya? Y de pronto, en los documentos, digan así en los documentos, ¿ya? Y declaren así con 30.480. Y resulta que cuando la aduana revise, va a decir, bueno, solamente son 28.180. Entonces, explíqueme usted dónde está la diferencia de 2.300. ¿Dónde está esa mercancía que estaba trayendo usted con un peso de 2.300? ¿Dónde lo ha dejado? Etcétera. Va a pedir explicación de la aduana. Entonces, ese tipo de observaciones por parte de la aduana puede generarnos mucho problema, porque la aduana puede presumir de que esos 2.300 se trataba de mercancía que ha sido depositada en algún otro lugar diferente al de la mercancía. Y si ha sucedido eso, la aduana puede presumir la comisión de un ilícito, ¿no es cierto? ¿Cuál? De contrabando, inclusive. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esa mercancía no ha sido depositada en los recintos autorizados por la propia aduana. Así que es mejor leer, pero es mejor recordar siempre que el peso bruto, ¿sí?, está compuesto por la tara y el peso de la mercancía propiamente. ¿Ya? ¿Para qué se utiliza los contenedores frecuentemente? Bueno, para carga seca, bolsas, palés, cajas, tambores, el de 20, el de 40 pies igual, y el de 40, el high cube, ¿sí?, el que es más alto, se utiliza para cargar este tipo de mercancías, mercancías voluminosas, sobre todo, ¿ya? Sobre todo. Y tienen que ser mercancías voluminosas, porque imagínense que yo quiera traer, por ejemplo, no sé, se me ocurre, mercancías pesadas, y quiera traer esas mercancías pesadas en contenedor de 40 pies, porque son más largos. Enseguida vamos a ver ya cuáles son las dimensiones. 12 metros, por ejemplo, puede que genere un siniestro a la mercancía por la falta de resistencia del vehículo. Si vamos a transportar por vía carretera en algún momento, puede que el vehículo sufra un siniestro. ¿Por qué? Porque es tan largo el contenedor que por el peso puede que, y además tomando en cuenta
la topografía, etcétera, de las carreteras, puede que sufra un siniestro esa mercancía, como ustedes han debido ver, ¿no es cierto?, en las redes sociales, en el internet, ¿verdad?, los diversos siniestros o accidentes que se tienen durante el transporte de mercancía pesada, por ejemplo, ¿ya? Entonces, las mercancías pesadas, esas normalmente son transportadas en las de 20 pies, ¿sí?, en las de 20 pies, y en las de 40, las más voluminosas, ¿verdad? Ok, ¿cuáles son las dimensiones que tiene un contenedor? ¿Sí? De largo tiene 5.898 milímetros. ¿Sí? ¿Cuántos metros tendrá entonces el de largo? Este contenedor de 20 pies. Este de 20 pies. De largo, ¿cuánto será? ¿Cuántos metros? Tiene 5.898 milímetros. ¿Cuántos metros de 5 largo? metros. ¿Perdón? 5 metros con 89 centímetros. Correcto. Lo que ha hecho el joven es sacar igualmente unas reglas de 3, ¿verdad? Son milímetros y hemos convertido a metros, ¿no es cierto? Entonces saldría 5.89 metros de largo que tiene el contenedor, ¿verdad? De 20 pies. El de 40 pies, ¿sí? Es de 12 metros y el de 40 pies high cube es de 12 metros, un poquito más largo, ¿no es cierto? Del otro 40. ¿Cuál es el ancho que tienen? Miren el ancho, es homogéneo, ¿verdad? Tiene el ancho de 2.35 metros cada uno, ¿sí? El de 20, el de 40 y el de 40 high cube. Ahora, ¿cuánto tiene de altura? Y ahí está la diferencia. El de altura, el de 40 tiene, el de 20, perdón, tiene una altura de 2.39 metros, este otro 2.39 y este otro es un poco más alto, ¿verdad? Tiene 2.69, 30 centímetros mucho más alto, ¿ya? Ok, ¿qué capacidades cuando está transportándose mercancía, cuál es la capacidad de la mercancía? ¿Sí? Es decir, el espacio que podría utilizarse dentro del contenedor. Para el de 20 pies, una capacidad máxima de 33 metros cúbicos. Para el de 40, 67 metros cúbicos. Y para este high cube, como hemos visto ya, 76 metros cúbicos. Es mucho más voluminoso, precisamente para llevar mercancías de mayor volumen. ¿Ya? Hemos dado una lectura de las diferentes características que tienen estos dos tipos de contenedores, ¿verdad? De 40 y de 20 pies, además del de high cube. ¿Sí? ¿Ok? Y colocamos la mercancía acá, ¿no es cierto? En el contenedor. ¿Sí? Que hay de diferentes tipos, ¿verdad? Ok. Una vez colocada la mercancía en el contenedor, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, lo que se tiene que hacer es embarcar, porque esta mercancía no va a quedarse indefinidamente aquí, se tiene que embarcar como parte de la obligación del vendedor, si es que vamos a suponer que la venta ha sido bajo el Incoterm Ex-World, por ejemplo, o perdón, CFR, por ejemplo, o CIF, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que embarcar la mercancía que ya está contenedorizada, hay que embarcar ¿dónde? En el medio de transporte contratado, ¿verdad? Eso es lo que se tiene que hacer, ¿ya? Embarcar. Y al embarcar, como vamos a ver más adelante, se utilizan diversos documentos, ¿ya? Con sus propias características. Y cuando estamos embarcando en dichos documentos, ¿sí? Se tendrá que colocar mínimamente esta lectura, ¿ya? Dependerá del Incoterm, reitero. Pero si estuviésemos utilizando el Incoterm CIF, hay que identificar el apellido de ese CIF. Si el nombre es CIF, hay que identificar el apellido. ¿Cuál es el apellido? ¿CIF qué? CIF Puerto Arica. ¿Dónde está ubicado? En Perú. Ok, ¿qué Incoterm estamos utilizando? El Incoterm 2020. ¿Sí? Ese es el Incoterm que estamos utilizando. Y esta es la forma correcta de facturar. Esta es la forma correcta de que aparezca en los contratos de compra-venta. ¿Sí? Para una mejor comprensión de ambas partes, tanto del vendedor como del comprador, inclusive de otras como son el transportista, etc. ¿Ya? Y además se sepa qué Incoterm estamos utilizando, es decir, Incoterm bajo la revisión 2020. ¿Ya? Eso es lo que hay que hacer. ¿Ok?
Antes de dar el siguiente paso, voy a preguntar al curso. Estos elementos que hemos visto durante la preparación de la mercancía, como ser, por ejemplo, la utilización de los pictogramas, ¿verdad? La utilización de estas cajas de cartón, la utilización de estos pallets, por ejemplo, ¿no es cierto? Tienen un costo, ¿verdad? Tienen un costo, porque no es gratis, ¿verdad? Ok. Ese costo, ¿quién lo pagará? El costo de los pallets, el costo de las marcaciones, del cartón, etcétera. El costo del envase, embalaje, ¿quién lo pagará? ¿El comprador o el vendedor? El vendedor, licenciado. El vendedor, El licenciado. vendedor, Ya, el El en vendedor. vendedor. en base a qué dice joven que es el vendedor. ¿Quién contestó? Hola, hola. Vladimir. Licenciado, el vendedor deberá de incluir lo que es tanto el embalaje como el acondicionamiento de la mercancía para su venta. Ya, ¿por qué el vendedor? Hola. Leo, adelante. Sí, licenciado, buen día, porque hasta viendo los Incoterms, algunos dirían según el Incoterm, pero hasta en el Incoterm, que es el Ex-Works, indica que la responsabilidad de gastos es del exportador, de embalar y empaquetar la propia mercancía. Entonces yo pienso que ya va a venir embalada, empaquetada, lista para la posible embarcación o por el medio que vaya a transportarse. Gracias, Leo. Janet, dígame, por favor. Bueno, licenciado, como el vendedor es el que está vendiendo la mercancía, él tiene conocimiento de cómo tiene que ir según los palets, cómo debe ir armado, más o menos en qué tipo de contenedor, digamos, va a entrar la mercadería. Muy bien, gracias. Muy bien. Ahora, gracias, Janet. Muy bien. Si bien paga el proveedor todo ese material, esos pagos que va a realizar, ¿los considera como gastos de venta o cómo los considerará? ¿Qué creen, jóvenes? Y como gasto de venta, licenciado, Como porque, gastos de venta. eh, ¿Ya? sí, porque Pues, está produciendo y el productor sabe, ¿no? De qué cuidados tiene que tener esa mercancía, ¿no? ya, gracias, Germán. ¿Alguien más rápidamente? ¿Alguien más? ¿Será que esos materiales por los cuales ha pagado, no se olviden que supongamos que el productor ha construido o adquirido, él ha pagado, como dicen, ¿verdad? El productor o exportador ha pagado estos materiales, ¿ya? Ok, muy bien. ¿Se ha pagado bajo qué concepto ha pagado? ¿Como gastos de comercialización o cómo ha pagado? Hay una respuesta y dice como gastos de comercialización. ¿Qué opina el resto? Ok, forzosamente voluntario rápidamente, vamos a elegir 22. Ya. Efraín Limache. Buen día, licenciado. Hola, Efraín. Díganos. Bueno, personalmente sí pienso que es un gasto de comercialización, ¿verdad? Porque es parte del proceso de venta que se está haciendo respecto a la mercancía. Sí. Ya, ok, gracias, jóvenes. Bien, ahora nos vamos a poner desde el punto de vista del vendedor. ¿Sí? Ustedes son los exportadores y yo soy el importador. Ustedes han preparado la mercancía, han acordado conmigo venderme televisores. Ya, listo. Y han preparado la mercancía. ¿Sí? Es decir, han utilizado los cartones como estamos viendo, han hecho colocar los pictogramas, etcétera, y tiene un costo. ¿Sí?
Ya, ustedes son los exportadores y me están vendiendo los televisores. Por el televisor me van a cobrar $100,000, ¿sí? Ya. Por el material han pagado ustedes para esa cantidad de mercancía $1,000, por decir, ¿sí? De material. ¿Esos $1,000 lo van a tomar en cuenta ustedes como gasto de comercialización? ¿O será que esos $1,000 lo van a incorporar dentro de del precio de $100,000? Buenos días, licenciado. Buen Siento día. que se debería incorporar dentro como decía, dentro del costo del producto, porque eso es lo que se está gastando de que llegue el producto hasta nuestros almacenes. Entonces entraría dentro bueno, en mi punto de vista, entraría dentro del precio del bien, del producto que está importando. Correcto. Gracias, Dominique. Tarki, ¿no? Ya. Ok. Efectivamente, debería, si bien el proveedor va a pagar por estos materiales, ¿sí? Él va a desembolsar, ¿ya? Va a pagar de su bolsillo. Si bien va a hacer todo eso, ese dinero que ha pagado, muy difícilmente que lo tome en cuenta como gastos de comercialización, ¿sí? Sino que esos importes lo va a incorporar en el precio de venta, que quiere decir que ya dentro de los $100,000 que me está cobrando, está ya estos gastos de preparación de la mercancía. No se olviden que cuando yo voy a comprar, me pongo de acuerdo con el vendedor y recién el vendedor va a calcular sus costos, sus precios de venta. No, 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 no. Los vendedores ya tienen en el precio de venta todos estos gastos inmersos en el precio de venta, ¿ya? Motivo por el cual es que los vendedores se van a esmerar siempre que su mercancía esté bien presentada, bien envasada, etcétera, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si bien van a pagar, ese pago adicional va a estar ya inmerso en el precio de venta, es decir, le van a cobrar finalmente la preparación de la mercancía al vendedor, ¿sí? Ese es un dato muy importante que se debe tomar en cuenta. Además, como vimos el tema de los Incoterms, ¿sí? Todo lo concerniente a la preparación de mercancía está a cargo del vendedor, ¿sí? Ya sea por política de venta o según el contrato que se ha estipulado con el vendedor, entre el comprador. Lo cierto es que él es el que se va a encargar de preparar la mercancía y, como decía la compañera, como él conoce la mercancía, sabe exactamente qué material tiene que utilizar. Si son mercancías un poco pesadas, tendría que utilizar cartones, pero ¿qué cartones? De alta resistencia, etcétera. ¿Cuáles serán las dimensiones y todo aquello? Él ya sabe de antemano. Es más, cuando, a ver, ya vamos a entrar en un momento más al tema de los Incoterms. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos la cotización, ¿verdad? Le decimos, a ver, hágame la cotización, quiero que me haga la cotización bajo Ex-World, CFR y CIF, ¿ya? Con sus nombres y apellidos. Entonces, ¿qué va a hacer el vendedor? No va a ser que, me ha pedido cotización Ex-World y empezar a calcular ese ratito. O decir CFR y empezar a calcular ese rato. O decir CIF y empezar a calcular. No, no, no. Él ya ha calculado. Él ya ha ofrecido al mercado, ¿sí? Su precio Ex-World vale 100,000. Listo. CFR, ¿cuánto vale? 110,000. CIF, ¿cuánto vale? $120,000 la mercancía. Listo. Él ya tiene, y dentro de ese precio que ustedes acaban de escuchar, de 100,000, etcétera, ya está todos estos elementos, ¿sí? Ya está. Así que cada vez que ustedes vayan a hacer la cotización, esos precios ya contienen todos estos materiales, a menos que el sujeto vendedor les diga, pero ¿sabe qué? Si usted quiere una mejor presentación, ese tiene un costo adicional de tanto, a menos que les diga, pero normalmente es el proveedor que te dice, ¿cuánto me cuesta la mercancía colocada en el puerto de Arica? Si ustedes le piden, les va a decir tanto. Listo. ¿Hay algún pago adicional más que hacer? Ninguno, porque él está diciendo usted que la mercancía puesta a ese lugar cuesta tanto. Y ese precio ya contiene este material, contiene el marcado y todo lo demás.
¿Ya? Ese es un dato muy importante que debemos recordar por si acaso. ¿Sí? Ok. Entonces, una vez preparada la mercancía, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que embarcar en los medios de transporte contratados utilizando los Incoterms de esta manera. ¿Ya? Ok. Entonces, cuando ya la mercancía ha sido embarcada, ¿sí? Esa mercancía recibe otro nombre. Ocurre que cuando hemos suscrito el contrato de compra-venta, a la mercancía la hemos conocido como tal, ¿no es cierto? Como mercancía. Sin embargo, una vez que ya ha sido embarcada la mercancía en el medio de transporte, esta mercancía es conocida como carga, ¿ya? Como carga. Así que, ¿cuáles son las cargas que se utilizan normalmente en el comercio internacional? Está dividido en dos grupos grandes, ¿sí? Pueden encontrar otras divisiones más seguramente, pero las dos cargas o las dos divisiones grandes son estas, ¿sí? La carga o esa mercancía que ya está en el medio de transporte se divide como carga general o como carga a granel. ¿Cuáles son las cargas generales, por ejemplo? ¿Sí? Aquí tenemos la carga suelta. Sí, aquí tenemos una caja suelta, un conjunto de cajas que están sueltas, tambores que están sueltos. ¿Sí? Que tranquilamente esta caja le puede pertenecer a Juan Pérez, esto a Lucas Jaime, etcétera, diferentes. ¿Verdad? Aquí tenemos la carga ya unitarizada. ¿Cuáles son las que están utilizando efectivamente el famoso pallet que hemos visto, ¿no es cierto? Hay slingas de por medio, al igual que aquí, solo que aquí están concentradas en los famosos pallets y se identifica que un pallet, dos pallets, etcétera, corresponde a ciertos o a cierto importador. Y aquí tenemos la carga a granel. Y estas cargas a granel pueden ser de dos tipos, sólidos o líquidos. Para las cargas a granel, por ejemplo, tenemos la comercialización o transporte de mercancías en esta, como están viendo aquí, granos, por ejemplo, ¿no es cierto? Los granos, los minerales también. Y así también es conocido como carga a granel los tubos, ¿sí? Estos tubos que nos sirven para transportar agua, ¿no es cierto? Para trasladar agua, perdón, tienen dimensiones largas. ¿Cuál era el máximo de largo que tenía el High Cube? ¿Alguien recuerda? 15 metros era, ¿verdad? Aquí está. Rápidamente, 15 metros de largo. Aquí está. 12 metros de largo. ¿Sí? 12 metros de largo el High Cube. Entonces, hay mercancías como son estos tubos que son de 15 metros, de 18, 20 metros, ¿ya? Y que no podrían caber en el contenedor, motivo por el cual se los transporta de esta manera. Razón por la cual también son conocidas como mercancías a granel sólidos, ¿ya? Y tenemos los graneles líquidos, como ustedes sabrán, ¿no es cierto? El diésel, etcétera, o los aceites que transportamos. ¿Sí? Esto colocamos para recordatorio de ustedes, ya que en algún momento vamos a hacer ejercicio y hacer mención, ¿no es cierto? Carga suelta, o yo voy a dar el ejemplo y ustedes me dirán si se trata de carga suelta, carga unitarizada o líquida, etcétera. ¿Ya? Ok, y aquí tenemos un dato importante respecto al flujo. Esta es una buena fuente, Preci, ¿ya? Preci es una entidad encargada del tema logístico a nivel mundial, ¿ya? Y da a conocer después de estudios serios realizados, ¿sí? Esto les estoy compartiendo precisamente el material de la maestría, ¿ya? Entonces, esta se logra visualizar, se logra ver claramente, se pueden leer algunos nombres. Hola. Sí, licenciado. Ya, entonces aquí tenemos, por ejemplo, miren, en este globito tenemos lo siguiente. Ven ustedes acá espacios blancos, ¿verdad? Unos más blancos que otros, ¿sí? Ok, ¿qué nos da a conocer? De acuerdo al estudio realizado por esta entidad, Preci, especialista en logística internacional, nos da a conocer que los lugares más marcados o más blancos son los lugares por donde fluye bastante la mercancía, por vía marítima, ¿ya? Entonces, y eso tiene mucha lógica, ya que bastante mercancía viene del Asia, ¿sí? Con destino a Norteamérica, o de Norteamérica con destino a Asia, o a diferentes lugares del continente.
de nuestro continente, por ejemplo. ¿Sí? Aquí vemos que va y viene mercancías. ¿Cuáles son las rutas que utilizan? Utilizan básicamente estos. ¿Sí? Toman estos rumbos, pasan por el canal de Suez, ¿sí? Luego pasan el estrecho de Gibraltar y toman diferentes puertos, ¿sí? Puertos norteamericanos, mexicanos, los puertos latinoamericanos, ¿sí? Por este otro lado también, pasando por el canal, etcétera, ¿ya? Son los lugares por donde más fluye la mercancía por vía marítima. Y hay otros que toman este otro rumbo para llegar a esta otra gente también que requiere mercancías, ¿verdad? Porque ya que no hay ni un solo país en el planeta que no exporte e importe mercancías. Todos vamos a exportar y todos vamos a importar, ya que no hay nadie que produzca todo lo necesario para satisfacer sus necesidades. Todos necesitan intercambiar mercancías. Pero ¿por dónde transitan? Por todos estos lugares, ¿sí? Por todos estos lugares transitan. Y si, como se están dando cuenta, normalmente las embarcaciones vienen por estos lugares, por los puertos. ¿Por qué? Por el tema de que por los puertos, los mares, el agua en todo caso no tiene tanto movimiento, ¿sí? O en su caso, de ser necesario, la asistencia inmediata, un socorro, etcétera, puedan las empresas o entidades o organismos que están a cargo de la ayuda puedan acudir rápidamente al SOS que vayan a emitir, ¿verdad? Entonces, estos son los lugares por donde se transita. Esta imagen nos puede servir, por ejemplo, bueno, de hecho nos va a servir para entender básicamente que cuando estemos haciendo los ejercicios, sepamos por dónde viene la mercancía. Si hemos comprado del Japón, por ejemplo. Si hemos comprado del Japón, va a tomar normalmente este rumbo, ¿ya? Para que llegue a nuestros territorios, ¿ya? O en otros casos vendrá por acá, aunque el riesgo es mucho más alto. ¿Por qué? Porque las aguas no son tan pacíficas, ¿verdad? Que las aguas que están en este otro lado, dentro del Pacífico, por ejemplo. ¿Sí? Ok, asimismo nos servirá para entender, por ejemplo, por qué razones por qué razones creen ustedes que los buques toman el tiempo de traslado de la mercancía desde, por ejemplo, desde Asia, vamos a hablar desde el Japón, hasta Bolivia, entre 45, 50, 60 días. ¿Cuáles creen que sean las razones? Tiene que haber alguna razón, ¿verdad? ¿Puedes repetir la pregunta, licenciado, por favor? Ya. Nosotros, cuando compramos, en este momento, si yo les pregunto, ¿cuánto tiempo tarda? Un segundito, un segundo. Si yo pregunto, ¿cuánto tiempo tarda la mercancía que compramos del Asia, en este caso del Japón, con destino a Bolivia, por vía marítima? La respuesta va a ser más o menos entre 45 a 60 días, ¿verdad? 45, 50, 60 días demora en llegar la mercancía de aquí, de Japón, con destino a Bolivia. ¿Sí? Ya, más o menos esa es la respuesta, entre 45 a 60 días, ¿verdad? Ya. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual demora tanto el medio de transporte marítimo para que llegue en ese tiempo a la mercancía hasta un puerto? En este caso, vamos a suponer hasta el puerto de Arica. Licenciado, tal vez sería porque no es directo. El buque hace paradas en diferentes puertos de otros continentes. Ya, una razón, ¿verdad? Ya, otra razón, muy válida, muy bien. Ok, otra razón. Bueno, la lógica, ¿no es cierto? Les dije que tiene bastante lógica nuestra carrera tan bonita. Entonces, la distancia, ¿no es cierto? La distancia, ¿ya? Vamos a ver más adelante qué distancia se tiene más o menos, ¿ya? Que tiene que recorrer, ¿no es cierto? Tercero, los trámites que se tienen que hacer, porque cuando salga la mercancía del país vendedor a nuestro destino va a tener que tomar control la aduana del país vendedor,
¿no es cierto? Los trámites de control por el paso de estos lugares, porque no es que se pasan, ¿no es cierto? Así tranquilo, no, tienen que ser controlados también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, por este lugar, por el canal de Suez, ¿sí? No se olviden que este canal de Suez es un canal artificial, ¿sí? No es un canal natural, es un canal artificial, ¿ya? Y ese canal artificial, como es artificial, tiene que ser mantenido, tiene que ser conservado. Por tanto, todas las naves que pasan, o las empresas que tienen naves que utilizan estos espacios para pasar, tendrán que hacer un pago, ¿no es cierto?, para mantener este canal, etcétera, y ser controlados. Lo mismo que acá, lo mismo que el canal de Panamá, ¿verdad? Entonces, otra razón es esa. Pero hay otra razón más. ¿Cuál? Y es que los buques vienen más o menos a 40, si hablamos por kilómetros, vienen más o menos a 40 kilómetros por hora, ¿sí? No vienen como los camiones 80, etcétera, no vienen a esa velocidad, no más, ¿sí? ¿Por qué? Por el tamaño de los buques, por el peso que están llevando y tomando en cuenta por que están transitando por vías, por aguas que son inestables, ¿verdad? Porque en cualquier momento hay una tormenta, etcétera, y empiezan las olas a crecer. Entonces son las razones por las cuales se toman esos tiempos, ¿ya? Además de que ustedes saben que los buques tienen que, igual que los camiones, ¿verdad? Tienen que eh, llenar la capacidad que tienen ellos con los diferentes contenedores y además esos contenedores deberían tener casi una misma dirección, por decir, ¿verdad? Así que son las razones por las cuales se demora ese tiempo, ¿ya? Ok, entonces nos va a servir para eso. Nos va a servir también, por ejemplo, para saber de dónde o en qué puertos o a qué puertos me convendría eh, pedir al vendedor que me entregue la mercancía o de qué puertos yo podría recoger la mercancía, etcétera. ¿Sí? Nos sirve para eso. Y nos sirve también para conocer, miren, el flujo que tenemos nosotros. Pese a que importamos bastante los bolivianos y otros países, miren, la cantidad de flujo no es tan significativo como, por ejemplo, para el lado brasilero o por el lado mexicano, ¿verdad? Que es más remarcado, ¿sí? No obstante, tenemos ese flujito nosotros, ¿verdad? Seguimos importando, seguimos exportando, ¿ya? Lo cierto es que este mapita, hecho de esta manera por la empresa Prezi, nos es bastante y puede servir para la toma de decisiones, ¿sí? Para los exportadores, para las mismas navieras, etcétera, ¿ya? Ok. Dicho esto, un segundo, por favor. Ya, y aquí tenemos, ¿sí? Si aquí hemos visto estos puertos por donde arriban o atracan las naves, tenemos aquí ya con nombres más claritos, ¿verdad? Diferentes puertos que se utilizan o que seguramente cuando hagamos los ejercicios mencionemos a qué puertos ya tengamos una idea de dónde llega, ¿verdad? Aquí tenemos los diferentes puertos que están compartiendo con el Océano Pacífico, ¿sí? Puertos de Buenaventura, en Colombia, Medellín, Ecuador, Guayaquil, y Callao, Pisco, Matarani, Hilo, ¿verdad? Lado peruano, Arica, Chile, Iquique, son los más utilizados por nuestro medio, ¿verdad? Y por este otro lado tenemos estos puertos de Fortaleza, Salvador, Río de Janeiro, Porto Alegre, etcétera, los diferentes puertos, ¿verdad? Que donde atracan las naves, ¿ya? Los buques. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hagamos ejercicios y demás, o cuando surge de pronto alguna pregunta, nos vamos a remontar a esta imagen seguramente, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, si estamos comprando mercancías desde Japón, vendrá por acá seguramente la mercancía y llegará a un puerto de Arica. Si decimos puerto Arica, llegará acá. Ajá, ¿la mercancía se quedará ahí? No, tiene que llegar a nuestro territorio y para que llegue a nuestro territorio, por supuesto que no vamos a ingresar con el buque, sino que vamos a desembarcar del buque para embarcar en el transporte terrestre y con eso ingresar recién a alguna aduana interior que tengamos nosotros, ¿no es cierto? La Paz, etcétera. ¿Ya? Entonces, para que tengamos una idea, o en su caso, cuando estemos haciendo importaciones por este lado, ¿no es cierto? Seguramente vamos a utilizar este famoso río que se llama, ¿cómo se llama este río? Hidrovía Paraguay-Paraná, ¿no? Eso, hidrovía Paraguay-Paraná.
¿no es cierto? Aquí está la hidrovía Paraguay-Paraná, ¿verdad? Y comparten de esta hidrovía 5 países. ¿Quiénes son? Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina. Así que esos 5 países están encargados de cuidar de que haya un adecuado flujo de las barcazas, porque por aquí vienen solamente barcazas, no entran buques. ¿Por qué? Porque la profundidad de los ríos, de estos ríos, no es tan elevada, ¿no es cierto? No es tan profunda, ¿sí? Luego, el espacio, el ancho tampoco, ¿ya? De tal manera que solamente pueden ingresar las barcazas y es un medio de transporte, es una vía de transporte que nos puede servir bastante para las exportaciones e importaciones de mercancías, por si acaso. ¿Ya? De hecho, los que están en la feria hoy día deben estar escuchando sobre cómo se va a transportar la mercancía y de seguro que están hablando sobre las ventajas que tiene transportar la mercancía por esta vía, ¿sí? Por esta vía, hidrovía Paraguay-Paraná, ¿ya? Para exportar e importar las mercancías. Ok, y aquí tenemos el gráfico. Aquí está, es lo mismo, y aquí está, ¿sí? Esta es la hidrovía Paraguay-Paraná, ¿ok? Que se utiliza, ¿sí? Y ahí está, ¿ya? Ok. Cuando nosotros estamos importando o exportando mercancías, ¿sí? De nuestro territorio estamos exportando, por ejemplo, la soya, ¿qué hacen? Se transporta la mercancía en barcazas, llega hasta un puerto y ahí se embarca en los buques. O al revés, cuando estamos importando, llega la mercancía, se desembarca de los buques y se embarca en barcazas para transportar luego por esta vía. ¿No es cierto? Ok, pregunta al curso. Las aguas que tienen este río de la hidrovía Paraguay-Paraná, ¿suben o bajan? ¿Suben para este lado o es que bajan? Bajan, licenciado. Por supuesto, ¿no es cierto? Bajan. Las aguas bajan. Y cuando bajan, cuando bajan, eso representa una ventaja para el exportador. ¿Por qué? Porque le ayuda, ¿no es cierto?, en el traslado tranquilo de la mercancía. Y obviamente de la barcaza y la mercancía. Mientras que cuando estamos importando mercancías, tenemos que ir con las barcazas contra, ¿no es cierto?, contra las aguas. De tal manera que esta es otra de las razones por las cuales se debe tener bastante cuidado durante el transporte mediante barcazas de esas mercancías, porque además de luchar contra la corriente, deben luchar contra las diversas curvas que tiene, porque es bastante curveada, si vale el término, esta hidrovía Paraguay-Paraná. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de conocer. ¿Sí? Hay bastantes curveadas que no permiten que la barcaza pueda circular tranquilamente por esos lugares, ¿ya? Y eso implica un costo también, porque no se olviden todos los costos en el comercio, ¿verdad? El transporte por barcazas va a ser un costo adicional que va a tener que pagar seguramente el importador, ¿verdad? Por esa mercancía, y dependerá del Incoterm que se esté utilizando, ¿ya? Ok. Y aquí están los Incoterms rápidamente, que son los Incoterms. Incoterm no es nada más que el acrónimo de lo que significa términos de comercio internacional. Y son un conjunto de reglas que ustedes ya saben. No olviden que estamos recordando esta parte, ¿ya? ¿Para qué nos sirven estos Incoterms que han sido publicados por la Cámara de Comercio Internacional con diferentes revisiones, siendo la última revisión la del 2020, ¿verdad? ¿Cuál es la finalidad? Bueno, es la de establecer conjunto de reglas internacionales para interpretar los términos más utilizados en el comercio. ¿A fin de qué? A fin de evitar y reducir incertidumbres de entrega y recepción de mercancías, documentos pagos, ¿entre quiénes? Entre las dos partes, ¿verdad? Entre el vendedor y el exportador. Y por supuesto también con el transportista, ¿verdad? Luego dice, ¿cuáles son las funciones específicas? Establecen derechos y obligaciones de las partes, es decir, el vendedor y el comprador saben exactamente dónde van a entregar la mercancía, ¿sí? Al amparo de qué documentos, determinan el punto de transferencia de riesgo responsabilidad, ¿sí? Esto lo hemos visto con los gráficos que hemos analizado anteriormente, ¿no es cierto? Aquí está, por ejemplo, en el export, el vendedor entrega la mercancía en este lugar, en su fábrica,
Ya, pero cuando entrega la mercancía al amparo de documentos, además de eso, transfiere los riesgos. ¿Cuáles son los riesgos? Los que ya hemos visto, ¿verdad? De que se hunda, queme, etcétera. De tal manera que cuando recibe el importador la mercancía, este recibe la mercancía propiamente, bajo este Incoterms, en este lugar, y lo hace al amparo de la factura comercial y otros documentos que respalden. Pero además, perdón, recibe el riesgo, ¿no es cierto? ¿Qué riesgo? Ese riesgo que está latente sobre la mercancía. ¿Sí? Entonces, con conocer el Incoterms Export, ya el comprador sabe que debe recibir aquí, y a partir de la recepción de la mercancía se hace cargo de la mercancía, de los documentos, del transporte de la mercancía hasta su lugar de destino, ¿sí? Gestionando el resto de operaciones que estamos viendo aquí. Además, se hace cargo de asumir los riesgos de la mercancía. Y para asumir correctamente los riesgos de la mercancía, necesita contratar los servicios de la compañía de seguros. ¿Sí? Entonces aquí estamos viendo que con la participación del export, tranquilamente podemos identificar las obligaciones de ambos, ¿no es cierto? Vendedor y comprador. Si es CFR, por ejemplo, si es CFR, vemos aquí que la obligación del vendedor es preparar la mercancía, ¿sí? Y pagar estos servicios de corresponder, ¿sí? Servicios de carrillo, transporte interno, el servicio de gestión aduanera en el país del exportador, inclusive carrillo del medio de transporte, contratar los servicios de transporte internacional principal y pagar. Esa es la obligación del vendedor. ¿Y cuál es la obligación del comprador bajo el CFR? Hacerse cargo del riesgo a partir del embarque de la mercancía y durante todos estos otros trayectos que va a recorrer la mercancía. Entonces, para eso nos sirven los Incoterms, como ustedes lo saben. ¿Ya? Respecto al vendedor, establecen los derechos y obligaciones de las partes, determinan el punto de transferencia, definen los costos que asumen las partes, definen las condiciones de entrega, definen la distribución de costos de operación, aclaran sobre la obligación de derechos de remisión de los documentos entre las partes. Asimismo, los Incoterms no se encuentran desvinculados respecto a las obligaciones específicas de las partes. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, obligaciones respecto al vendedor y respecto al comprador. ¿Cuáles son? Estas ya las vimos anteriormente, por eso estamos leyendo. Remisión de las mercancías conforme al contrato, tramitación de licencias, tramitación de contratos de transporte y seguro, tramitación de los documentos de entrega, transmisión de riesgos, comprobación, embalaje, marcado, aviso o comunicación al importador y otras obligaciones que hayan convenido en el contrato. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, tramitación de los contratos de transporte y seguro. ¿Sí? Ok, dentro de las obligaciones o dentro del uso de los Incoterms, ¿será obligación del vendedor siempre tramitar los contratos de transporte y seguro? ¿Será que el vendedor se va a hacer cargo siempre de contratar el transporte y seguro? ¿O dependerá de qué? Del Incoterm, licenciado. Del Incoterm, por supuesto, ¿no es cierto? Porque miren, si yo he contratado la compra-venta en base al ex-work, el vendedor simplemente tiene obligación de esto, de entregarme aquí la mercancía, y no tiene nada que ver con el tema del transporte ni del seguro, ¿verdad? Nada que ver. Sin embargo, si el vendedor ha acordado conmigo, que soy el comprador, suscribir la operación de compra-venta bajo el CFR o el CIF, ¿verdad? Es decir, el vendedor tiene la obligación de entregarme la mercancía puesto aquí, en algún puerto. ¿Eso qué significa? Que tiene la obligación de contratar el servicio de transporte y además pagar, ¿verdad? A eso se está refiriendo esta parte, ¿verdad? Respecto al vendedor, tramitar los contratos de transporte y seguro. ¿Cuándo? Cuando corresponde. ¿Y cuándo corresponderá? ¿O en función a qué estará? En función al Incoterm que estamos utilizando. Lo propio sucede con el comprador, ¿verdad? Una obligación sabemos que es la de pagar, tramitar licencias y además dice tramitar los contratos de transporte y seguro. ¿Será que siempre el comprador va a tramitar el contrato o siempre será que el comprador va a gestionar el contrato de transporte y de seguro? No, ¿verdad?
¿Depende de qué? Depende del Incoterm que se esté utilizando. Si es export, por supuesto que el comprador será a cargo del transporte y del seguro, sabiendo que el seguro no es obligatorio, ¿verdad? Nuestra norma, como lo hemos visto, nos dice que no es obligatorio. No obstante, es necesario, ¿sí? Entonces, estará a cargo de él. ¿Y eso depende de qué? Depende del Incoterm que hemos utilizado. Si fuese la venta bajo el DDP, ¿sí? ¿A cargo de quién estaría el contrato del seguro y del transporte, si fuese DDP? Del exportador, licenciado. Del exportador. ¿Por qué? Porque las responsabilidades del COSEN hasta que llegue al punto del país de exportación, según DDP, licenciado. ¿País de exportación o país de importación? De importación, perdón, De licenciado, importación, ¿verdad? Entonces, ¿quién lo ha definido? ¿Lo ha definido el comprador? ¿Lo ha definido el vendedor? El No. Incoterm, Lo ha licenciado. definido... ¿Perdón? El Incoterm lo define, licenciado. Correcto. Gracias por la respuesta, sí. Entonces, efectivamente, no es que lo han definido el comprador y el vendedor, sino que ya al aceptar la participación del Incoterm DDP, Incoterm publicado por la Cámara, ya esas dos partes conocen los alcances del DDP, motivo por el cual es que el vendedor reconoce que parte de su obligación será contratar los medios de los servicios de transporte y los servicios de la compañía de seguros, ¿verdad? Y si fuese export, hemos dicho del importador, y así sucesivamente, según los alcances de cada Incoterm, ¿ya? Ok. Esto, por ejemplo, aquí lo tenemos en gráfico. Un segundo, mi garganta está, un segundo. Ya. Aquí tenemos en el Incoterm, en este cuadro, diferentes, los 11 Incoterms, ¿verdad? Los 11 Incoterms que que ustedes van a recordar y que seguramente vamos a utilizar en los ejercicios también, ¿ya? Y hay una clasificación inicial, ¿sí? Estos Incoterms que están aquí, el FCA, CPT, CIF, DAP, DPU, DDP, además del export, son los que utilizamos para cualquier modo de transporte que vayamos a utilizar, ¿sí? Para cualquier modo de transporte que vayamos a mencionar o utilizar nosotros entre comprador y vendedor, podemos invocar la aplicación de cualquiera de estos Incoterms, ¿ya? Export, FCA, CPT, CIF, DAP, DPU, DDP, para cualquiera. En cambio, si nosotros vamos a utilizar el medio de transporte marítimo, tendremos que invocar a estos Incoterms, al CFR, FOB, FAS, CIF, ¿sí? Nos tiene que servir bastante esta primera división de los Incoterms para cuando estemos resolviendo los ejercicios. Es decir, cuando encontremos una factura CFR, inmediatamente tengamos en la mente que se trata de la existencia de un transporte, ¿no es cierto? Marítimo. Si es FOB, lo propio en transporte marítimo. Si es FAS, lo propio en transporte marítimo se va a utilizar. Si es CIF, igualmente un transporte marítimo se va a utilizar. En cambio, en los otros, puede ser marítimo, aéreo, terrestre o fluvial, dependerá, según se pongan de acuerdo las dos partes. ¿Ya? Ok. Este es el anterior, con sus propias modificaciones, simplemente lo he colocado para que ustedes hagan un análisis, sacan un contraste, aunque en realidad nosotros nos vamos a enfocar en este, en el que está vigente, ¿ya? Ok, ahora, con todo eso, ¿sí? Ya con la mercancía preparada, ya con el contrato suscrito, ¿no es cierto? Con la mercancía preparada, ¿no es cierto? Marcada, paletizada, contenedorizada, embarcada ya en el medio de transporte, con todo eso podemos decir que recién empieza la etapa de importación como tal, como nos corresponde conocer, ¿ya? Es decir, una vez la mercancía embarcada en el medio de transporte,
A partir de ese momento se puede considerar que la importación ha sido iniciada, ¿sí? Importación. Para lo cual nosotros vamos a echar mano en este momento al artículo 82 y 88 de la Ley General de Aduanas. ¿Alguien puede leer, por favor, el 82 y el 88? De la ley. Por favor, lea el párrafo, los dos primeros párrafos, lea, del 82. ¿Yo? Sí, por favor. Ya, del 82. La importación es el ingreso legal de cualquier mercancía procedente de territorio extranjero a territorio aduanero nacional. A efectos de los regímenes aduaneros, se considera iniciada la operación de importación con el embarque de la mercancía en el país de origen o de procedencia, acreditada mediante el correspondiente documento de transporte. Muy bien, gracias. Ahí está leyendo la señorita que dice, a los efectos de los regímenes aduaneros se considera iniciada la importación con el embarque de la mercancía. Cuando la mercancía ha sido embarcada, se considera como iniciada. Dígame, Samuel. No, Lick, yo quería participar con el artículo 88, pero síganos. Ahí, ya, está bien, enseguida va a leer, por favor. Entonces, esta partecita lee. Entonces dice, ahí la norma del artículo 82 dice que se considera iniciada la operación de importación con el embarque de la mercancía. Entonces ya hemos visto que ha sido preparada, contenedorizada y luego ha sido embarcada la mercancía. A partir del embarque podemos decir nosotros de que ya hemos empezado con la importación. De hecho, la norma nos está diciendo que debemos entender de esa manera a la importación. Ahora leamos, por favor, el 88, estimado Samuel. Está bien, licenciado. El artículo 88 indica la importación para el consumo es el régimen aduanero por el cual las mercancías importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca pueden permanecer definitivamente dentro del territorio aduanero. Este régimen implica el pago total de los tributos aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de las formalidades aduaneras. Correcto, gracias, Samuel. Perfecto, entonces ahí tenemos lectura de los dos artículos, del 82, con el cual nos dice que debe tomarse en cuenta como iniciada la operación de importación con el embarque de la mercancía. Y en segundo lugar, que para la importación se debe cumplir con las formalidades aduaneras. Esos dos alcances de esos dos artículos importantes, aquí lo estamos fusionando, ¿ya? Y para nuestros efectos, vamos a decir que la importación es la actividad realizada por personas naturales o jurídicas, ¿verdad? Debidamente habilitadas, ya sabemos cómo se habilitan, ¿verdad? ¿Y en qué consiste esta operación de importación? En la internación legal de mercancías provenientes de un territorio extranjero o zona franca hacia nuestro territorio aduanero nacional, cumpliendo con todas las formalidades aduaneras, sabiendo además que la importación se inicia con el embarque de la mercancía, ¿sí? Así que a partir de hoy día ya sabemos a qué se refiere la importación cuando estemos hablando de importación. De hecho, nosotros vamos a nadar en todo este concepto, ¿ya? Ok. Entonces, ya sabemos el flujo, ya sabemos los pasos que se tienen que seguir para una correcta importación. Durante la lectura de este concepto que hemos resumido o de los mismos dos artículos que hemos leído, nos hemos encontrado con estos términos, ¿verdad? Territorio aduanero, nos hemos encontrado con potestad, bueno, no, pero vamos a ver a qué se refiere y nos hemos encontrado con el tema de facultad tributaria, ¿ya? Entonces, ¿a qué se refiere con el territorio aduanero? Cuando estamos importando la mercancía proveniente del territorio extranjero a nuestro territorio aduanero, ¿sí? Decimos que esa importación se ha iniciado con el embarque de la mercancía. ¿Y dónde se embarca? Siempre en el país del vendedor, ¿no es cierto? Una vez embarcada, recién se considera iniciada la operación de importación. Estoy reiterando, ¿ya? Ok, ¿para qué? Para que esa mercancía llegue a nuestro territorio, llegue al territorio aduanero. ¿Y qué es el territorio aduanero?
Dice, salvo lo dispuesto en convenios internacionales, el territorio aduanero es el territorio nacional que tiene el Estado Plurinacional de Bolivia, así como las áreas geográficas de territorios extranjeros en virtud de tratados internacionales en los que rige la potestad y facultad aduanera. ¿Sí? Así que, ¿qué es el territorio aduanero? No es nada más que este territorio que tenemos, ¿sí? Aquí el amarillo, ¿verdad? Ese es nuestro territorio aduanero. Ok. Además de otras áreas u otros territorios que conforme a acuerdos estemos utilizando nosotros como Bolivia para nuestros efectos, como cuáles, por ejemplo, como por ejemplo, territorios ubicados en Chile, ¿sí? En Chile tenemos la oficina de la ASPB, no sé si aquí vamos a ver ese, aquí, ¿verdad? Hemos visto la ASPB, ahí está, ¿verdad? Tenemos oficinas de la ASPB. ¿Y qué es la ASPB? La Administración de Servicios Portuarios Boliviano. Muy bien, y tienen sus propias funciones, ¿verdad? Me van a pasar sus datos, por favor, al final, ¿ya? Tienen sus propias funciones, y una parte de esas funciones es coadyuvar al importador en la recepción de la mercancía y en el embarque de la mercancía desde su lugar, en este caso desde el puerto de Arica con destino a Bolivia. Y es a partir de la participación de la ASPB que se establecen los destinos o las rutas por las cuales va a ingresar la mercancía a nuestro territorio, por ejemplo. Así que el territorio aduanero es este territorio y otros territorios extranjeros que estamos utilizando en virtud a acuerdos o tratados, ¿sí? Y nosotros tenemos tratados con Perú, con Chile, ¿verdad? Desde 1904, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere con el territorio aduanero nacional, ¿ya? Ok. Ahora, en este territorio aduanero, ¿sí? En el que hemos mencionado, rige la potestad aduanera y la facultad aduanera, ¿ya? ¿Cuál es la potestad aduanera? ¿En qué lugar de la norma encontramos? Precisamente encontramos en el artículo 1 y el 30 de la Ley General de Aduanas, y la facultad encontramos en el artículo 1 de la ley y el artículo 66 del Código Tributario, por ejemplo. Ahí encontramos esas facultades, ¿ya? Ahora, enseguida vamos a ver aquí esas facultades rápidamente. Entonces, la potestad. Sin embargo, ¿qué es potestad? Reiteramos. El territorio es este territorio geográfico que tenemos. En este territorio, conocido conforme a este concepto que hemos visto, en ese territorio se rige la potestad aduanera y la facultad aduanera en todo ese territorio. ¿Ok? ¿En qué consiste esa potestad? ¿O qué es la potestad? Es el dominio o poder que tiene el Estado plurinacional de Bolivia ejercida por toda la aduana con competencia y estructura de alcance nacional. ¿Qué quiere decir? Que toda la autoridad aduanera se encuentra facultada o reconocida en todo el territorio nacional, incluyendo en las otras áreas que hemos citado. Es así que por esa razón se la conoce como aduana nacional. Sí, es nacional porque abarca todo el territorio y otras áreas más que hemos podido ver, ¿no es cierto? Y esta aduana nacional, y les había pedido que por favor consigan el organigrama y nos vamos a dar cuenta de plenamente y objetivamente sobre los alcances de la aduana. Esta aduana está organizada a partir de un directorio, tiene una presidencia ejecutiva, tiene gerencias nacionales con alcance nacional y tiene gerencias regionales con alcance regional y además tiene administraciones, ¿sí? Así que a través de esas instancias que hemos visto, la aduana ejerce su potestad, pero también a través de esas instancias que acabamos de mencionar, ejerce su facultad. ¿Y cuáles son las facultades? No es nada más que el derecho que tiene la aduana de realizar o no ciertas actividades, ¿sí? De realizar o cumplir ciertos derechos o actividades que la ley le está otorgando a la aduana. ¿Ok? ¿Cuál ley? ¿Qué parte? ¿Dónde dice? Aquí dice. ¿Sí? Las facultades son los derechos que ejerce la aduana en aplicación de estos artículos, ¿sí? Del 1, Ley General, y el 66 del Código Tributario, y potestades, artículo 1 y 30 de la Ley General de Aduanas. ¿Ya? Ok. Para aterrizar,
¿Cuáles son las facultades, por tanto? Las facultades que le reconoce la normativa al Estado son estas. La de controlar, comprobar, verificar, fiscalizar e investigar, determinar tributos, recaudar, calcular la deuda tributaria, ejecutar medidas precautorias, ejecución tributaria, concesión de prórrogas, sanción de contravenciones que no sean delitos, prevenir y reprimir los ilícitos tributarios. Aquí entra la lucha contra el contrabando. Luego, intervenir en el tráfico de mercancías, asimismo recaudar tributos, ¿verdad? Luego, administrar los regímenes y operaciones aduanales. No hay ninguna entidad que no sea la aduana que administre los regímenes aduanales. No puede el Servicio de Impuestos Nacionales administrar o pretender administrar el régimen de importación para el consumo, RITEC, etcétera. No. Quienes administran realmente es la aduana, porque está facultada para eso, ¿ya? Y otras facultades que la ley le otorgue, ¿sí? Esas son las facultades, conjunto de actividades que la ley reconoce al sujeto activo en este caso, ¿sí? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, queridos jóvenes? Ok, aquí simplemente